hacer era un niño. ¿Cómo se enfrenta un niño a la guerra? Bueno, ¿Qué significa? primeramente no, bueno, tenía 15 años, entonces a 15 años uno ya no es tan niño. Yo ya, digamos, estaba bastante, sabía bastante lo que pasaba, porque yo desde chico leía los diarios, era único hijo, estaba al tanto, ya cuando estuvimos en Polonia, de lo que pasaba en Alemania, pero realmente nadie se esperaba de lo que sucedió. O sea, llegó el momento que todo el mundo se daba cuenta que va a estallar una guerra, pero nadie se imaginó qué clase de guerra vino y las consecuencias de la misma. Si usted me preguntaba si yo 31 de agosto tuviera alguna idea de lo que iba a pasar, ni yo ni nadie en Polonia tenía menor idea de lo que iba a suceder. Nadie se imaginó que los acontecimientos se van a desarrollar de manera como se desarrollaron. Como tampoco nadie se imaginó de la saña, maldad de todo eso que sucedió después. A nadie le entró a cabeza. Yo estuve durante toda esa guerra separado de los padres, no teníamos idea, no teníamos ninguna comunicación. Los padres fueron evacuados, el tren fue bombardeado, se perdió todo y nos encontramos en casa de mi abuela materna ahí en Ciudad del Buf, bajo ocupación soviética, como refugiados, no teníamos nada de nada. Estaba ahí 21 meses con mis padres bajo ocupación soviética, después atacan los alemanes, empieza todo ese periodo de persecuciones, de las leyes, de nos echan de casa, se forma gueto, y la situación del Buf era así que desde junio que entraron los alemanes hasta fin de año, ya mitad de la población de judía ya no estaba. Entonces logramos escaparse de allá y nos escapamos justamente a la zona montañosa de Polonia, donde antes vivía mi abuelo paterno. Él ya no estaba, ya vive otro tío mío. Entonces el capataz alemán a mí me utilizaba muchas veces como cadete. Entre otras cosas, iba todo día, al mediodía, al puesto fronterizo para traerle comida a bicicleta a él. En el campo la vida era un poco mejor que en la ciudad, por lo menos nos faltaba comida. Había muchas restricciones, había que llevar esa banda blanca con estrellas de magenta celeste, no se podía, digamos, alejar más de 8 kilómetros de la casa donde uno vivía y todas cosas ahí. No sé, porque ya era el año 42 y todavía en esa zona vivían en la aldea varias familias judías. El día 13 de agosto los alemanes hacen lo que se llama Judenrein, libre de judíos, y vienen y fusilan a todo el mundo que vivía ahí, a mi madre, a mis tíos, y yo no sabía nada de eso. En aquel entonces yo tenía 17 años. Y yo justo fui a buscar esa comida de ese capataz alemán y los SS me encontraron en el camino. Y para que no se quedara él sin su bicicleta y sin su comida, me dijeron que lo lleve y que después me presente en la comandatura en la ciudad departamental. Cuando llegué me encontré con cadáver de mi padre y me enteré de todas esas cosas. En un momento así la mente de uno se hace blanca, no tenía la menor idea qué hacer. El capataz me quería llevar a la ciudad departamental, yo ni lo escuché. Fui así como estaba, caminé, pero no fui a la comandatura, sino fui al gueto, a la casa de amigos de mi padre. Me mandaron a Gueto Cracovia. Gueto Cracovia ya en el año 43, primeros meses de 43, era muy reducido porque la mayor gente ya fue deportada a la cámara de gas. No había más, de los 80.000 que tenía Gueto, no había más que 12.000.
Y yo, como no tenía nada que hacer en ese gueto, era candidato a la deportación, entonces me colé a Campo de Plaszow, ese de la lista de Schindler. Aparece Oskar Schindler. Y Oskar Schindler compra fábrica de ollas, que se llama Bemaria, ahí en un suburbio de Cracovia, y la transforma con la plata de los judíos en fábrica de municiones, y lo que le dieron plata lo toma como obreros, como una clase de protección. Para evitar que esa gente vaya de Campo Plaszow a la fábrica de él, que eran varios kilómetros todo el día, ida y vuelta, se hace lo que se llamaba subcampo, o sea, un pequeño campo que pertenece a Campo Grande, pero está, digamos, independiente. En ese campo había 300 personas, más o menos 400. Y llegó el momento que necesitaba más gente. Entonces yo logré entrar a esa gente que lo mandaban ahí. Ahí no estaba únicamente esa fábrica de Schindler, estaban varias otras pequeñas fábricas que estaban cerca. Y entre otras fábricas era una fábrica de cajones. Una fábrica de cajones que hacía cajones para uso industrial o uso militar, y una fábrica que tenía 15 personas chiquititas y necesitaban 10 más. Y yo entré en 10 más. Realmente era una suerte única de un campo de 16.000 personas entrar a una... esa fábrica estaba mucho mejor porque éramos muy pocos, porque no había SS, había un chico de Hitlerjugend. Hitlerjugend era la juventud hitleriana que nos cuidaba, y el alemán que manejaba eso se portaba bastante bien. Hacía hasta domingo, en vez de quedarse en campo, íbamos, aunque no se trabajaba, íbamos a la fábrica. Y yo ahí trabajaba en una máquina circular que cortaba las tablillas con las cuales se hacen los cajones. Justo en ese preciso momento vino un pedido de Auschwitz que pedían 250 carpinteros y 250 herreros. Entonces, 250 de carpinteros y herreros. Y por supuesto, todos los peores, todos los que todavía no trabajaron, a quién se manda, lo bueno nadie manda. Nos llevaron a Auschwitz, por supuesto nos quitaron todo, nos metieron esos uniformes rayados, nos tatuaron los números, que digamos que esa nueva identidad nuestra era el número. Ya Auschwitz por apellido no se llamaba a nadie, cada uno número tal se presenta y número tal se pide. Y bueno, y después de la cuarentena que hicimos, nos llevaron a una gran fábrica que había allá, donde trabajaban 1.200 obreros y donde se hacía toda clase de elementos de madera para ejército. Desde cajones para municiones, hasta establos desarmables, hasta letrinas, todo lo que necesitaba el ejército era de madera, se hacía en esa fábrica. Y cuando llegamos nos hicieron un examen. De manera como agarré ese piso, no tuve necesidad de hacer nada. El que examinaba ese carpintería no tenía ni idea. ¿Y entonces? Y me bocharon. Entonces se hizo al otro día un registro. Ese un galpón tal, ese un galpón cual, y el que no rindió al corralón para cargar madera, para descargar vagones, todo. Yo soy W, o sea que estaba bastante atrás. Yo tengo el número 174.189, de los 250 era 189, pero después veían los herreros que estaban más de 200, o sea, estaba al final. Entonces salió uno de un galpón, dice, mándeme 2, 3 que necesito para limpieza. Entonces entré a un galpón donde se hacía tocas de madera para limpiar, para barrer, para sacar acerrín, todas esas cosas. Con el tiempo me pusieron como ayudante en el banco de madera, después me dieron una maquinita para hacer agujeros, después
se abría nuevo galpón y buscaban gente que sepa trabajar en el sierra circular, y no sé quién dijo: yo conozco a uno, y me dijeron que soy yo, y me mandaron allá. La sierra que me dieron no tenía nada que ver con la sierra donde yo trabajé en fábrica de cajones, porque era una sierra que se podía cortar un árbol. Era esas sierras gigantes, digamos, pero uno por necesidad aprende todo y al final termina en Auschwitz como especialista de carpintería, y gracias a eso pude sobrevivir a Auschwitz. En Auschwitz en ese momento había más que 100.000 personas, y evacuar 100.000 personas demora varios días. Se relajó todo, digamos, había un gran desorden, y los depósitos ya estaban abiertos. Entonces entramos en un depósito donde había zapatos. Esos zapatos no estaban ordenados en cajas, estaban todos sueltos, y yo encontré 2 zapatos de distinta orden. O sea, eran zapatos buenos, militares, pero de distinto ejército, o no sé, no era un par. Bueno, me puse esos zapatos, y gracias a esos zapatos primero pudimos hacer esa famosa marcha de muerte, que caminó 4 días y 4 noches con invierno polaco de 20 grados bajo cero, porque era en enero eso, que todo nevado. Después nos cargaron en unos vagones abiertos del ferrocarril, esos vagones que saben llevar carbón, y con ese vagón cruzamos Checoslovaquia y Austria hasta Campo Mauthausen. Durante esa noche la mitad de la gente se congeló, y a medida que se congelamos nos tiramos del tren para poder sentarse y protegerse del viento. Y yo también, entre otras cosas, que sacamos aparte de los zapatos unas frazadas y otras cosas, y gracias a eso pudimos llegar hasta Mauthausen, donde a su vez nos quitaron todo, menos esos mis 2 zapatos, porque los 2 zapatos distintos a nadie le interesaban. Tuve suerte porque a los 3er día que estuve en Mauthausen nos metieron en un tren y nos llevaron a un campo que estaba en una ciudad que se llama Melk, que está a mitad del camino, cerca de Viena, hasta esa ciudad, donde se hacían túneles, porque como en ese momento la aviación aliada bombardeaba toda Alemania, no se salvaba nada, los alemanes querían trasladar sus fábricas a los túneles en montaña para salvarse del bombardeo. Y ahí se hacían esos túneles en condiciones infrahumanas, porque no había elementos, había desmoronamientos, no había medidas de seguridad. Todos días más o menos, digamos, 5% de los que iban a trabajar o quedaban heridos o quedaban muertos. Ahí donde me mandaron en Melk. En Melk, cuando los rusos ocuparon la Viena, también nos evacuaron, se hizo una marcha de muerte. Esa famosa aquí también caminamos 4 días y 4 noches. Esta vez no nos dieron ni comer. Y llegamos a un campo de Ebense, un campo inmundo, sucio, donde no había nada de comer. Nos daban un 1/8 de pan, que era como acerrín, había que poner el gorro para recibirlo, y 1 litro de agua con cáscara de papa. Toda la mañana pasaban los aviones aliados, una bandada de pájaros, parecía como venían, y 2 o 3 bajaban y bombardeaban la estación. Y los alemanes querían tapar los agujeros y poner los rieles para pasar los trenes. Y yo creo que nunca lo lograron, porque nosotros con esa comida que nos daban, por más que gritaban y pegaban, y entre los 2 podíamos levantar el riel, porque por ahí se ponía, cuando ya parecía que estaba todo listo, volvían los aviones a bombardear. Bueno, y así, digamos, llegamos hasta el día 2 de mayo. El día 2 de mayo, cuando llegamos a esta estación, ya no se trabajaba, alemanes estaban hablando entre ellos, y nos enteramos que Hitler se suicidió, que hay un nuevo gobierno que está en trato para hacer un armisticio con los aliados.
Bueno, volvimos de vuelta al campo. Al otro día nos reunieron en una plaza. En todos los campos había una plaza donde se contaban los prisioneros. Y querían que entremos en los túneles que se estaban haciendo, porque para nuestra seguridad. Entonces salió un chico que trabajaba en la administración del campo y empezó a gritar que no entremos porque nos van a dinamitar en esos túneles. A ese chico lo mataron, ahí nomás, pero o estaban muy apurados para escaparse y pensaban que iba a haber resistencia, luego se subió a los camiones, a los autos y se fueron. Y dejaron unos viejos de guardia de la milicia esa que tenían, porque todo el mundo tenía que estar ahí para que nos cuidan en el campo. Y nos quedamos en el campo y ya decían que ya no hay comida, que no saben qué va a pasar. Ya estaban los norteamericanos en el pueblo, pero no sabían que existe el campo. Hasta que el día 6 de mayo, o sea, 2 días después, llegó un tanque americano al campo. Era justo el día de mi cumpleaños. Y llegaron, entraron, la gente que todavía podía caminar fue pedir que hace falta urgente médicos, comida. El tipo tomó prisioneros a los que nos cuidaban y se fue. Y dejó abierto la puerta del campo. Y la gente demoramos mucho para animarse a salir afuera del campo. Yo siempre digo como un canario que está en una jaula, usted abre la jaula y el canario no sabe que se puede escapar. Así nosotros, bueno, al final salimos a buscar comida, porque ahí al lado estaban las casas de los guardianes, donde estaban viviendo, de los SS. Había de todo ahí, pero no había comida, no había porque comida escaseaba en Alemania también. Y si había algo, seguramente ellos se llevaron cuando se escaparon. Cuando volvimos al campo, los yanquis ya trajeron comida. ¿Qué se le ocurrió traer? La comida que comían ellos. Un guiso lleno de grasa al bueno, y a ese, digamos, régimen alimenticio que tuvimos nosotros, costó la vida de 600 personas esa misma noche. Y esa misma noche era una tragedia, realmente. La gente se moría como moscas. Al final, al otro día, vinieron de Cruz Roja y de otras instituciones, nos desinfectaron con ese DDT que se inventó aquel entonces, nos sacaron de ese campo, nos llevaron a otro lugar donde estaban los trabajadores civiles, porque alemanes, como todos varones, fueron al ejército para poder seguir trabajando, trajeron de todo país ocupado a gente que era lo que eran trabajadores civiles. Estaban ellos en condiciones un poquito mejores que nuestros. Ahí se terminó la parte, digamos, de campos de concentración. Después ya vino otra historia, porque nosotros nos mudamos de ese campo también a unas casas de una empresa minera que ya no trabajaba, que tenía lindas casitas. Nos pasamos ahí. Después vinieron noticias de otros campos. La gente empezó a buscar quién sobrevivió, quién no, porque algunos volvían a Polonia porque pensaban que van a encontrar a alguien, algunos pensaban que van a conseguir su casa donde vivían antes. Y yo, como de mi familia no quedó nadie, realmente no sabía qué hacer y no tenía muchas ganas de volver a Polonia, donde sabía que mataron a toda mi familia. Cuando yo llegué a Argentina estaba mal visto, parecía un expreso. Y la gente que tenía parientes que murieron me miraban mal al que sobrevivió. Parecía que yo hice algo mal para poder sobrevivir. Entonces uno trataba no exponerse, no hablar de esas cosas. Después, por presión del Estado de Israel, por un lado, y porque yo cuando me jubilé se me ocurrió escribir un libro que en verdad no escribí como libro, escribí memorias para mi familia.
Y ahí me empezaron a decir que vaya, que edite ese libro, que tampoco era nada fácil, nadie lo quiso hacer hasta que se animó una editorial de un tal Lerner, que tiene apellido judío pero no lo es. Y bueno, y después a raíz de ese libro, a raíz de esa presentación, y ahora todo el mundo tiene que hablar de Holocausto, fui metido dentro de todo ese movimiento, de todo que me preguntan, no hay mes que no me vienen a hacer una entrevista o que me piden que vaya allá o viaje acá, que hagan una escuela en otra escuela. Ver, esto hay que vivir para poder darse cuenta que significa libertad. Uno estaba bajo una opresión constante y estaba ya metido en eso. En ese momento realmente nadie ni se imaginaba que va a libertad, de que sería libertad. Uno ya estaba metido en ese, así como los presos en la cárcel, uno se acostumbra y está en eso. Uno ni siquiera tenía esperanzas, digamos, de ver cómo va a ser libertad. Uno lo único que pensaba para poder vivir al otro día, ¿verdad? Esto era la mayor, ¿cómo se llama? Mayor deseo de cada uno es sobrevivir. No tanto en Auschwitz, porque a mí personalmente en Auschwitz no me fue tan mal, pero una vez que salimos de Auschwitz, donde cada día usted estaba expuesto a que lo maten, era otra cosa.